Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar puntualmente la sesión, para lo cual pues quisiera antes que nada pues darles la bienvenida a esta tercera sesión de este año 2023 del Seminario Permanente de Investigación del Colegio de Tlaxcala, que organiza la Secretaría de Investigación y por supuesto el colegio. Este seminario, como saben, tiene por objetivo pues difundir los avances y resultados de investigación que actualmente realizan los investigadores en nuestra institución, ya sea de manera individual o como parte de proyectos de colaboración en los que participamos los investigadores y estudiantes. En la sesión del día de hoy, bueno, pues vamos a tener la participación del doctor Pablo Ranchero. El doctor está en este momento realizando una estancia de investigación en el Colegio de Tlaxcala y él nos va a presentar en esta ocasión pues una conferencia, una participación y una plática sobre, perdón, el asociacionismo político, un marco de análisis para su estudio. Y bueno, si me permiten, quisiera plantearles un poco la dinámica de trabajo que vamos a tener, que es primero, bueno, pues esta presentación breve en la que voy a en unos momentos también a referirme al resumen curricular del doctor Ranchero, y después daremos un espacio al doctor para su presentación. Posterior a que lo haga, abriremos una sesión de preguntas y respuestas, de la cual estaré atenta tanto en el chat como aquellas que nos hagan llegar por algún otro medio. En general, el evento tendrá una duración más o menos de una hora, un poquito más de una hora, si fuera el caso. Y bueno, este evento está grabándose ahora y será posteriormente subido a la plataforma, como saben, del canal de YouTube del Colegio de Tlaxcala. Entonces, bueno, sin más preámbulos, si me permiten, quisiera dar lectura al resumen curricular del doctor Ranchero. Actualmente, el doctor Pablo Ranchero Ventura, como ya les mencionaba, está haciendo una estancia postdoctoral financiada o con cobertura de CONACYT en la modalidad académica en nuestra institución, en el Colegio de Tlaxcala, y está adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales con el tema La participación asociativa en la democracia subnacional como forma de construcción ciudadana, recursos, agentes de movilización e instituciones. El doctor Ranchero es maestro también en estudios sociales por la línea de especialización en procesos políticos en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con un intercambio universitario en el año 2005 en la Universidad de Castilla-La Mancha, campus de Ciudad Real, en España. Ha iniciado en temas de derecho electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de lo anterior ha participado como supervisor electoral en 2012 y como coordinador electoral en 2014 en el Instituto OEL, ex Instituto Federal Electoral, hoy INE, y como consejero electoral distrital suplente en el 2016 por el Instituto Nacional Electoral. En el ámbito electoral local ha sido también consejero electoral del distrito en el Instituto Electoral de la Ciudad de México para las elecciones 2017-2018 y 2020-2021. Como docente ha participado en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, también en la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel de San Lorenzo Tezonco, y Casa Libertad, y en el Instituto Rosario Castellanos como director académico en la Universidad Chapultepec. Sus temas y líneas de investigación tienen que ver con participación política, participación ciudadana, participación asociativa y los jóvenes en la política, y su última publicación fue el capítulo del libro
el entorno de la participación asociativa, factores estructurales y normativos en la Universidad de Guanajuato. Como les mencionaba, en esta ocasión nos va a compartir una conferencia sobre el asociacionismo político, un marco de análisis para su estudio. Y sin más preámbulo, Pablo, te doy la palabra y cierro mi cámara y micrófono para atender a tu conferencia. Muchas gracias, doctora Angélica. Pues antes que todo, agradecer al Colegio de Tlaxcala por la oportunidad de presentarme en este seminario permanente en el que los investigadores del centro académico y externos podemos presentar avances respectivos. Y específicamente, pues agradezco a la doctora Ivonne Virginia Campos, secretaria de investigación, que es a la cual se le solicitó el apoyo para participar, y a usted, doctora Angélica Casarín Martínez, directora del Centro de Estudios Políticos y Sociales, como directora en el que se me está dando el espacio. Bien, muchas gracias. El tema que presentamos hoy es el asociacionismo político, un marco de análisis para su estudio, y este hace referencia a un avance del proyecto postdoctoral en el cual estoy desarrollándome en el Colegio de Tlaxcala. El título en sí del proyecto dice de la siguiente forma: la participación asociativa en la democracia subnacional como forma de construcción de ciudadanía. Recursos, agentes de movilización e instituciones. Entonces, este documento que estoy presentando, o que daré lectura y exposición, pues nos habla sobre todo una revisión teórica, empírica, de los temas más relevantes que tienen que ver con nuestro concepto central del proyecto postdoctoral, que refiere a la participación asociativa, o también conocida como el asociacionismo político. Exclusivamente esta presentación emana de un producto ya enviado a dictaminación que refiere a una revisión teórica del asociacionismo político en el ámbito nacional, internacional, y obviamente este va a ser la base para un segundo artículo que estamos realizando, y tiene que ver con elementos para la medición del asociacionismo político. Todo con miras a la generación y el levantamiento de una encuesta de la cual va a emanar resultados importantes como parte de los elementos que tendríamos que hacer entrega en este proyecto postdoctoral. Ahora bien, entonces, me doy paso a lo siguiente. Voy a presentar en extenso. Vamos a ver si ya comparte la pantalla. Me dicen... Ok, ahí estoy, ¿verdad? Bien, pues como todo, debemos de empezar con elementos muy importantes de qué es el asociacionismo como tal. Quiero hacer referencia a tres elementos importantes. Uno de ellos es rescatar una idea de un clásico de la ciencia política, como lo es Alexis de Tocqueville. Este autor del siglo XIX nos habla sobre todo de la situación importante de que él señala que por las asociaciones debemos entender como el corazón de la vida democrática, o bien referidas como escuelas de la democracia para la participación, y que esta participación debe ser promovida por todos los poderes para tener unas consecuencias positivas en la democracia. Esto nos dice Tocqueville en siglo XIX, y que da sustento a esta referencia. Un segundo elemento es considerar que la libertad asociativa es un derecho humano, tanto así que como derecho plasmado en la Constitución, lo tenemos en el artículo 9, referido como la libertad de reunión y asociación en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esos son como los elementos que esgrimen la base de por qué estudiar el asociacionismo como tal. Entonces, con base en lo que estoy mostrando, ¿qué es asociarse? Asociarse tiene dos acepciones, empezando por tomar la palabra asociación como un elemento que nos lleva a dos situaciones. Uno, asociarse o asociación significa un conjunto de personas
que tienen un fin en común, y ese tipo de personas van a llevar a cabo elementos de común acuerdo. Para entonces vamos a señalar que el asociacionismo va a hacer referencia a todo tipo de reunión, entrelazamiento y conjunción de ideas, posturas, lineamientos de las personas que se reúnen en un punto central, pero estas asociaciones van a tener una particularidad. Son voluntarias, no son coaccionadas y tienen un fin último. Para ello, entonces, podríamos pasar ahora sí a definir qué es el asociacionismo político. Refiero un poco, la revisión de la literatura nos señala que el asociacionismo político también puede ser comprendido como la participación en asociaciones, simplemente quizá tenga que ver con un tema de traducción, pero el asociacionismo político es el que nos va a ayudar a poder dar respuesta a elementos muy importantes. Para eso, entonces, yo me daré la oportunidad de presentar la definición por parte de Laura Morales Díez de Usurrum, que nos presenta que el asociacionismo son o refiere a la pertenencia y participación a todos aquellos grupos formales organizados de ciudadanos que persiguen bienes colectivos y que tienen como principal objetivo influir en los procesos de adopción de las decisiones políticas, ya sea mediante su intervención en la selección del personal gubernamental o en sus actividades. Asimismo, la introducción de temas en la agenda política o en la transformación de valores y preferencias que guían la adopción de las decisiones políticas. En ese sentido, y teniéndolo de esta forma, podemos señalar que esta definición de asociacionismo político, que es en la cual nosotros sustentamos toda la investigación, hace referencia a tres dimensiones. Uno, que todo grupo organizado en una asociación tiene que tener un fin que es influir en los procesos de adopción de las personas que deciden las políticas. Dos, que van a poder influir en las elecciones del personal de gobierno. Y tres, van a poder tener esta influencia de generar cambios o transformaciones de los valores en las personas y posicionar elementos en la agenda política. Nosotros, revisando este tema del asociacionismo político, podemos indicar que es una dimensión de análisis que siempre ha estado presente en los estudios de la ciencia política. Y para ello, tengo ahora esta diapositiva en la que podemos señalar que esta tradición viene de un amplio bagaje teórico-metodológico de la cultura política, de esta corriente de Almon y Verba, en la cual nos señala muy importante, si bien tiene sus críticas, sobre todo en la parte cultural, nos da los elementos importantes para seguir reconociendo las pautas de movilización hacia los objetos políticos. Es decir, se siguen tomando en cuenta los aspectos cognitivos, es decir, el conocimiento. Se siguen tomando en cuenta los elementos de afecto, es decir, cuál es tu relación como individuo con el sistema. Y por último, la evaluación o el aspecto evaluativo, es decir, cómo nosotros evaluamos a los poderes, a las instituciones como tal. Entonces, el marco teórico de referencia general, pues es una cultura que esgrime la cultura política, en la cual, insisto, pues tiene que ver con esas orientaciones hacia los elementos políticos. Como una subdimensión de la cultura política, emana la dimensión empírica de la participación política. ¿Y por qué lo digo como dimensión empírica? Porque la participación política nos va a dar estas pautas para entender. La participación política es un elemento central de todo sistema democrático, es un elemento nodal del mantenimiento de la democracia en muchas de ellas y en sus diferentes vertientes. A partir de ahí, entonces, nosotros debemos reconocer el asociacionismo político o bien la participación en asociaciones como una forma particular y peculiar de participación política que se aleja de las formas de participación política convencionales, es decir, participación electoral, participación en partidos políticos, entre otros. En ese sentido, tanto la cultura política como la participación política nos van a dar elementos teórico-metodológicos y empíricos para atender las preguntas que esgrimen los autores y teóricos.
Desde el punto de vista teórico, la pregunta es, ¿por qué unos ciudadanos participan en la vida política mientras otros no? Si lo traducimos al asociacionismo político, la pregunta sería, ¿por qué unos ciudadanos participan de la vida política a través de asociaciones mientras otros no lo hacen? En términos empíricos, la pregunta o las preguntas serían, ¿cómo se mide el asociacionismo político como forma específica de participación? Y en sí, ¿cómo se explica el asociacionismo político teniendo de bagaje o de contexto lo que ya mencionamos, la cultura política sobre los elementos de las orientaciones que ya señalamos? En ese sentido, yo quiero hacer mención que, como lo dije en unos inicios, el asociacionismo ha estado presente en los instrumentos de medición de la participación política, de la cultura política en México y en el mundo. ¿Por qué? Porque la medición del asociacionismo político como una libertad, como pertenencia, como activismo, se encuentra en la encuesta mundial de valores, en el Latinobarómetro, en el Barómetro de las Américas, en las distintas versiones de la ENCUP en México, y asimismo ha sido llevada y elaborada por diferentes investigaciones en el país, y siempre se mide el asociacionismo político como tal. Incluso cabe señalar que desde desde la obra clásica de Almon y Berba, ellos ya hablaban de la cooperación cívica y política como un elemento importante y primordial para el mantenimiento de una democracia, entre paréntesis, de corte occidental. Continuando entonces, podemos señalar que la tradición teórico-metodológica de la cultura política, como ya lo señalamos, y aquí lo repito, refiere a la particular distribución de pautas de orientación hacia los aspectos políticos entre los miembros de dicha nación, es decir, va a señalar el patrón de actitudes y orientaciones individuales con respecto a la política, y para eso vamos a tener 5 elementos. Los 3 primeros refieren a la tradición de cultura política y los 2 subsecuentes a la tradición de la participación. El conocimiento político referente a la orientación cognitiva, es decir, ¿qué tanto conocen de la política? ¿Mediante qué elementos se conoce la política? ¿Cada cuánto tiempo se interesan por la política? Todo tiene que ver con la dimensión cognitiva. En términos del afecto al sistema, tiene esta referencia como orientación hacia los elementos políticos. ¿A qué tanto te interesa la política? ¿Cómo llevas a cabo la política? ¿A través de qué elementos te enteras de la política? Periódico, internet, libros, comunicación personal, entre pares, medios de comunicación, entre otras cosas. Y a partir de ahí, tú tienes un afecto al sistema, es decir, tiene que ver con ideologías y elementos. Un tercer elemento que tenemos ahí tiene que ver con el sentimiento de eficacia. Esta orientación evaluativa, con palabras de Almon y Berba, tiene que ver cómo evalúas tú al sistema político y sus instituciones, a través de tu relación personal. La tradición teórica y empírica nos señala que los sentimientos de eficacia siempre van a estar esgrimidos con la relación que tiene el ciudadano con el gobierno y sus instituciones, y predominantemente se da en el ámbito municipal, ¿no? Esa relación que tienes a la hora de pagar impuestos, esa relación que tienes a la hora de tener un contacto con los servicios del gobierno, te dan esa orientación de tener un sentimiento de eficacia o no sobre un sistema como tal. A partir de ahí tendríamos otros 2 elementos que tienen que ver con la participación y que se esgrime como la confianza social. También la literatura disponible nos puede señalar que la confianza, en palabras de, por ejemplo, de Putnam, con el tema del capital social, en palabras de Cohen y Arato, en palabras de elementos como la sociedad civil, ¿no? Son elementos sustanciales que se van a devenir de la situación de la confianza social. En algunos teóricos lo pueden manejar como confianza interpersonal, confianza entre pares, confianza hacia los otros o una confianza generalizada. Y esa confianza es precisamente lo que va a dar pauta a entender por qué las personas participan en la política a través de asociaciones o no, o creen que la participación individualizada les va a dar mayores beneficios que una participación en colectivo. Y finalmente está la variable educación.
La educación ha sido como la variable más importante en todos los estudios de cultura política, de participación política, porque se tiene la idea teórica y se puede comprobar o no a través de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, si verdaderamente la dimensión de educación, ¿no?, entendiéndolo por nivel educativo o nivel escolar, incide en la forma en cómo se participa en política o si incide en que tú te asocies o no para participar en la política. Los resultados que nosotros hemos revisado, podemos señalar que desde el punto de vista cuantitativo, la educación sí incide en el ámbito de que una persona decida participar o no decida participar. Entonces, con estos tenemos ya, vamos aglomerando, vamos aterrizando que destacamos elementos teórico-metodológicos de la cultura política y destacamos elementos empíricos, sobre todo de la participación política. Entonces, a partir de ahí tendríamos lo siguiente. Nosotros nos basamos de estudios posteriores de la tradición almondiana, específicamente con una obra de Verba et al. En 1995, que destaca lo que ellos denominaron como el modelo del voluntarismo cívico. Este modelo va a afrontar la pregunta central del análisis de la participación política. ¿Por qué algunos ciudadanos participan políticamente y otros no? Nosotros ya lo dijimos al principio, la pregunta para la participación asociativa o el asociacionismo político sería ¿por qué algunos ciudadanos participan a través de asociaciones en la política y otros no? Y con base en eso nosotros ya nos podemos remitir a otros elementos importantes para poder señalar. Finalmente tenemos estos tres autores, nos van a ofrecer tres explicaciones que pueden ser mutuamente excluyentes. Uno, los ciudadanos participan o no porque no pueden, es decir, porque no tienen la capacidad, y ahí vamos a hablar de elementos socioeconómicos, sociodemográficos, etarios y demás, entre ellos la educación. La segunda vertiente tiene que ver con los ciudadanos participan o no porque no quieren, es decir, porque el sistema no los motiva, porque la dinámica no los lleva a tener una motivación para poder participar en la política a través de asociaciones. Y la más importante que nosotros hemos destacado hasta este momento es que los ciudadanos participan o no porque nadie se los solicita, y a eso la teoría y la literatura le ha mencionado que es las pautas de movilización que tienen que ver con los agentes, es decir, que haya una oferta participativa, es decir, que haya un número determinado de asociaciones, ya sea sociales, políticos y demás, que se vuelvan atractivas, pero estos agentes de movilización o agencias de movilización, en el caso mexicano son mínimas. Entonces, esto lo estaríamos dejando como tal para posteriores para aumentar la investigación y para posteriormente poder robustecer los elementos. Nosotros nos vamos a concentrar principalmente en las dos primeras ideas. Los ciudadanos participan en la política a través de asociaciones o no, porque no pueden, es decir, por tema de capacidad o por tema de motivación. Entonces, concluimos una parte de la operacionalización de las variables. Tenemos las orientaciones políticas, las actitudes, los recursos. Y esas son nuestras variables con sus respectivas dimensiones e indicadores. Por recursos vamos a tener la educación, orígenes sociales, la edad, el sexo, el estado civil. Ahí están ya nuestros indicadores. Por actitudes vamos a entender la implicación psicológica afectiva, interés por la política, eficacia política, importancia, la implicación psicológica o cognitiva, la implicación psicológica de comportamiento, y vamos a tener agregadas las orientaciones políticas, como ya mencionamos, la confianza institucional, la adhesión democrática, la autoubicación ideológica y la confianza social. Veamos entonces que este cuadro que nosotros estamos presentando hace alusión a ya aterrizar los elementos teórico-metodológicos y empíricos de todo lo que hemos revisado hasta nuestros días en términos del concepto de la participación asociativa o asociacionismo político. ¿Por qué? Porque con base al objetivo del proyecto postdoctoral es hacer este análisis ahora en el nivel subnacional. Es decir, nosotros vamos a levantar una encuesta en un conglomerado, y nuestra variable más importante es que la encuesta la vamos a hacer en jóvenes universitarios. Entonces, se da por
Por ende, que nuestra variable educación, como va a ser nuestro contexto van a ser los jóvenes universitarios, pues está inmiscuida de manera muy tajante. Reitero, hasta aquí esto sería, insisto, es ya un avance del proyecto postdoctoral, refiere ya a la entrega de un artículo de corte teórico, se está construyendo un segundo artículo de corte de estado del arte, esto es lo que llevamos reuniendo, se están revisando muchas encuestas de índole nacional, internacional y de trabajos de investigadores de forma muy particular para poder destacar y poder atender las preguntas que dijimos, y con eso estaría yo concluyendo, para poder atender las preguntas: ¿por qué unos ciudadanos participan en la vida política a través de asociaciones mientras otros no lo hacen? Y en términos empíricos, ¿cómo se explica el asociacionismo? Y lo que nosotros planteamos es que existen factores individuales y factores contextuales. Nosotros nos estaríamos abocando a los factores individuales para poder rescatarlos mediante esta técnica de investigación cuantitativa, mediante una encuesta, para poder rescatarlo y tener nuestro contexto de estudio en un nivel subnacional para poder afrontar eso. Porque también nos hemos dado cuenta que la mayor parte de investigaciones de participación política están esgrimidas de índole nacional. Nunca se conoce de forma particular cómo son las características de participación, cualquiera de sean sus formas, en el ámbito subnacional, entendiendo esto en cada estado, en una región, en un municipio, para poder darle mayor prioridad a esto. Pues de antemano, pues eso sería mi participación. Agradezco la atención. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante. La verdad es que para quienes nos dedicamos a estos temas siempre es un tema realmente interesante ver el comportamiento y la participación pues tan volátil que tiene la sociedad mexicana en estos temas, ¿no? Creo que es despierta mucho interés. Entonces, abrimos, agradeciéndote, por supuesto, y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si las hubiera, les agradecería me las hicieran llegar por el chat, que con mucho gusto se las transmito a Pablo. Te envía saludos el doctor Ángel David, también ahora el doctor Javier Hugo nos expone aquí en el chat que es un excelente tema y muy interesante la ponencia del doctor Pablo. Envía también una pregunta, me voy a permitir leerla, es un poquito larga. Y dice, en la antigua Grecia el adjetivo idiota refería a aquel que no se ocupaba o participaba de los asuntos públicos, sino solo de sus intereses privados, aunque actualmente esa palabra se distorsionó con un sentido peyorativo. Podríamos decir, a la manera de los griegos, que muchos nos encontramos viéndonos el ombligo sin participar de la res pública, lo que me lleva a preguntar, ¿opera o no alguna utilidad del asociacionismo político en la vida pública del denominado sujeto neoliberal? Esa es una primera pregunta que te exponen, Pablo, y te daría espacio para responderla en tanto llega alguna otra. Muchas gracias al doctor Javier, ¿verdad? Sí, Javier. Muchas gracias, doctor. Pues en efecto, los abocados al tema de participación política siempre estamos con la firme idea de tener dos posturas, ¿no? Por un lado están las ideas de que estamos en un déficit de participación, entendido por la baja participación desde el ámbito electoral, ¿no? A veces los resultados no rebasan ni el 60% de participación. Entiéndase que la participación electoral pues es la más, vamos a llamarle la más idónea y la más accesible al común denominador de los ciudadanos. Ahora bien, en el ámbito, si lo vemos del otro lado, nos podemos señalar que hoy en día podemos tener múltiples formas de participación política, es decir, ya no solo nos dedicamos con este tema del corporativismo y demás a formas convencionales de participación. En algunos otros contextos ya tenemos el boicot político, tenemos participación en el tercer sector, tenemos elementos
que van a ir más allá, incluso sobre, por ejemplo, ahorita está muy en boga el tema de la participación digital o la participación online, ¿no? En ese sentido, puedo señalar que, en efecto, lo que nosotros solicitamos, incluso en muchos foros, es que las personas tengan un mayor bagaje u opciones para poder participar y tener esa solvencia y tener trabajo en los asuntos públicos, porque a todos nos debe interesar. E incluso lo que yo también arguyo es que no necesariamente tienes que participar a partir de que tengas la calidad ciudadana, es decir, mayoría de edad. Y para ello entonces, atendiendo a la pregunta de cómo opera el asociacionismo político, el asociacionismo político debe esgrimir en formar ciudadanía, como ese es parte de nuestro objetivo también en el proyecto postdoctoral, es decir, poder identificar cuáles son los elementos que van a poder dar figura a ese futuro ciudadano o a ese ciudadano ya en calidad etaria, es decir, antes de los 18 años, después de los 18 años, tener esta forma de participación. Y considero yo que el asociacionismo político, como es una situación voluntaria, no coaccionada y demás, abona y va a operar, insisto, a configurar a un ciudadano que le va a interesar los asuntos públicos. Esa sería la respuesta. No, al contrario, gracias, doctor Javier. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta, la envía el doctor Ángel David y dice, ¿están relacionados los conceptos de participación política con la gobernanza? Por favor, Pablo. Claro que sí, doctor David. En efecto, si nosotros revisamos, entendiendo la participación política a través de asociaciones, podemos entender, si retomamos los elementos de la cultura política, donde nos dice que nuestras orientaciones de conocimiento, de afecto y de evaluación hacia los objetos políticos, como son el sistema, los elementos administrativos, políticos y uno mismo, nos señala que nosotros debemos tener mucha incidencia, por ejemplo, en la rendición de cuentas. Nosotros como sociedad, a través de las asociaciones, nuestra participación debe de estar vertida sobre lo que le llaman los input y los output, es decir, debemos siempre estar pensando en esa parte, entendiendo, por ejemplo, el concepto de gobernanza como el arte de gobernar de una forma clara, fehaciente, con eficacia y eficiencia y con transparencia. Hoy, por ejemplo, un concepto muy claro es la caja de cristal. Y el asociacionismo político es lo que está rindiendo o pidiendo esta participación. Mientras menos participación asociativa o a través de asociaciones haya, el gobierno no tendría mucha forma de poder cumplir con su objetivo, ¿no? Ahorita lo estamos viendo con el tema del INAI, ahorita lo estamos viendo con algunas situaciones que todo se judicializa y estamos viendo que la sociedad civil o la participación en asociaciones pues no tiene mucha incidencia porque al final de cuentas pues todo se va a la judicialización y a la poca participación de nosotros en estos temas. Esa sería mi respuesta y sobre todo también mi postura. ¿Alguien más quisiera expresar por el chat alguna pregunta? Si no fuera el caso, yo me permitiría, Pablo, hacerte un comentario, pregunta. Este proyecto de investigación, claro que tiene, digamos, reviste una importancia en la medida que constituye una investigación de carácter efectivamente subnacional. El informe país, el último informe país que publica el INE sobre la calidad de la ciudadanía en México, es efectivamente un informe de todo el país en realidad. Sin embargo, reporta elementos pues, poco alentadores respecto del asociacionismo en México. Dice, y seguro tú lo has revisado, que pues el asociacionismo en México es verdaderamente pobre, ¿no? Pobre en el sentido de que a los mexicanos nos interesa relativamente poco o casi nada participar de los asuntos públicos. Incluso establece algunas categorías
de nivel, de, digamos, de participación ciudadana. Y creo que la más importante está entre quienes participan en asociaciones de carácter, digamos, de padres de familia, de cosas de deporte, religiosas, pocas de partidos políticos, pero en comparación con otros países, la verdad es que el asociacionismo en México es muy pobre. Y esto, y aquí va la pregunta un poco, ¿no consideras que está directamente vinculado o que hay una relación directamente proporcional con el desencanto con la democracia, el desencanto con el sistema de partidos la funcionalidad de nuestra democracia, que yo más bien diría que por momentos y en estos momentos coyunturales tan complejos que estamos viviendo, podría hablarse de la disfuncionalidad más bien de nuestro sistema y de la poca credibilidad que tienen nuestros actores políticos en todos los niveles. Entonces, a mí me gustaría un poco conocer tu opinión al respecto. Sí, sí, doctora, muchas gracias. En efecto, los resultados, bueno, en el caso mexicano del informe, en efecto señala que nuestros índices de participación asociativa son ínfimos en comparación con otros estados, ¿no? Y asimismo también nos señalan que las categorías de asociacionismo, pues la que más destaca siempre son las religiosas, las de índole social, empezando por la religión, la de índole de padres de familia, y no pasamos de ahí. Y con base a lo que señala algunos estudios derivados del Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas, la POP, nos han señalado que se tendrían dos posturas. La primera es, por ejemplo, en el caso mexicano, se piensa que como ya llegó al poder un movimiento, ya no tendríamos como necesidad de participar porque ya todo está bien, ¿no? Pareciera que entonces ya no hay, o sea, ya se derribó al enemigo, ya se instauró un nuevo sistema y ya no habría eso. Esto lo digo, y no es una situación menor, cuando se hace la pregunta en el Latinobarómetro, ¿qué preferirías? ¿Restringir tus libertades para estar mejor en términos económicos y sociales? Y la mayor parte de las personas atienden la respuesta afirmativa, ¿no? Entonces eso nos señala que ya el participar en la política ya no tiene importancia porque se supone que ya estamos bien. En un segundo punto, atendiendo esa parte, en México, a pesar, como ya lo dije, es un derecho humano y está establecido en el artículo 9 de la Constitución, hay muy pocas leyes de participación, incluso no tenemos ley nacional de participación. Hay pocos estados que tienen leyes de participación ciudadana, pero al faltar la ley nacional, pues no tendríamos cómo tener esa ley espejo para poder esgrimir. Según entonces la literatura nos puede señalar que existen pocos canales de participación, empezando por una legislación, lo que para los pocos o muchos interesados nos limita, ¿no? Solamente se van a mecanismos de participación, como son consultas ciudadanas y demás, pero no se van más allá a que verdaderamente las personas, como lo dijo en la primera pregunta el doctor Hugo, se asuman como responsables de este gobierno y exijan elementos e interés en el asunto público, con lo que dice, me preguntó el doctor David sobre estar interesados y formar parte de ese gobierno, de la gobernanza, y poder esgrimir esa situación de esto que me acaba usted de mencionar. Esas serían como las dos ideas de lo que me plantea usted, doctora. Sí, muy bien, Pablo, gracias. Hay una pregunta más del doctor Ángel David y dice, el activismo social y las protestas sociales comúnmente se denostan por quienes ejercen el poder desde el gobierno y algunos medios de comunicación. Pero la pregunta, ¿podría considerarse como una forma de asociacionismo político que abone a la construcción de la democracia? Bien, tendríamos que señalar, muchas gracias, doctor David, que el activismo político puede ser el convencional o el no convencional. Por convencional vamos a entender como aquellos que se llevan a cabo en el margen de la ley, ¿no? Es decir, protestas, marchas y demás. Todo aquello que permita la norma se podría llamar como activismo político, como asociacionismo, participar en grupos,
en el ámbito convencional porque estamos al margen de la, bueno, en el marco de la norma. También existe un activismo social, un activismo político fuera de la norma, es decir, un activismo extralegal, ¿no? Tenemos casos de terrorismo, tenemos casos de, bueno, ese es el caso más alarmante, pero este tipo de activismos al final muestran particularidades que se pueden combinar con elementos como pues la preocupación por temas muy centrales, es decir, lo vemos, por ejemplo, ahorita en Francia, ¿no? Por el aumento de la edad para la jubilación. Y tenemos manifestaciones de activismo, ya sea por redes sociales, llámese un activismo digital, pero que está dentro de la norma. Ya señalamos e identificamos acciones o actividades de la ciudadanía, normas, es decir, fuera de derecho, ya podríamos señalar que no abona a la democracia, y reitero siempre, a la democracia occidental, a la democracia que nos cimenta a todos los sistemas políticos, pero de entrada lo único que señalaría es que al final está generando interés en los asuntos públicos y para mí activismo social o activismo político sí abonarían a la participación en asociaciones. Muy bien, Pablo. Pues si hubiera alguna otra pregunta, creo que ya no hay. El doctor Ángel David da las gracias por las respuestas. No, al contrario, gracias, doctor. Y bueno, pues dado que no hay ninguna otra pregunta, Pablo, te agradecemos mucho la participación, la presentación de este tema que está en proceso, dirían, en otros espacios, y agradecemos también la presencia de todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Estamos seguros que este proyecto en adelante tendrá la oportunidad de presentarse de mucho más amplia y con muchos más resultados, porque es también uno de los objetivos de la propia estancia. Y bueno, pues los invitamos a participar en la siguiente sesión de este seminario permanente del Colegio de Tlaxcala, donde los investigadores y además invitados presentan trabajos de investigación. Muchas gracias a todos y saludos. Gracias. Y buena tarde. Gracias.